poquito de investigación, de recopilación de datos, infografías, qué sé yo, o exposiciones. Sería cuestión que se pongan de acuerdo ustedes. ¿Cómo quieren que se evalúe ese 10%? Después, las clases van a ser los días, probablemente, no tengo la confirmación, en esta misma aula, los días miércoles, de 6 a 8. Es importante que traten de estar puntuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso de estar entrando, saliendo distrae y incomoda, no solo al docente, sino a los mismos compañeros. Cuando tengan que hacer alguna actividad, tienen que comunicarles si se van a retirar. Es factible que se les conceda el permiso, pero comunicando. No yéndose así, como que van al baño y ya no regresan. Eso no. Hay que comunicar, ¿ya? Bien, entonces, en términos generales, pues ya vamos entrando al tema. La urología se podría decir que es una parte de la medicina incluida dentro de la parte quirúrgica. No podríamos decir que es parte de algo, no, porque la urología tiene existencia desde los ancestros. Tal es así que se han encontrado, pues, ¿no? Y hay reportes también de patologías o daños urológicos que están bien sustentados de que han tenido un tratamiento médico. Por decir, en el antiguo Egipto se han encontrado litiasis vesicales en mujeres con traumatismos de la uretra, probable uretra en ese tiempo, que han querido acceder a la vejiga. Después hay múltiples, por decir, indicios de que la urología ha estado siempre presente. En las grandes pandemias, ¿no? de la sífilis, de la gonorrea, en el siglo XIV, XV más o menos, también hay ya escritos ahí, y también en la época, pues, de Galeno, hay escritos de que había el tratamiento de la piedra. ¿Qué era el tratamiento de la piedra? Médicos que se dedicaban a solucionar problemas de litiasis. Incluso en su juramento hipocrático, cuando les toque juramentar, está el juramento hipocrático, incluye una parte de lo que es la urología y lo que es la especialidad, advirtiéndoles que idealmente el médico, cuando no está capacitado para algo, no lo debe hacer, debe mandarle a alguien que esté capacitado, refiriéndose básicamente al tratamiento de la litiasis. Es una parte del juramento hipocrático. Bien, entonces más o menos ya estamos ubicados. Faltaba decirles que la urología, pues, ha aportado mucho a lo que es la medicina y la cirugía actual, sobre todo la cirugía mínimamente invasiva. Ustedes saben que por el tipo de alteración que presentan los pacientes urológicos, siempre, por decir la patología vesical, era curiosidad del médico saber qué está pasando adentro de la vejiga. Entonces es así como progresivamente fueron habiendo descubrimientos, y quizás el más trascendental fue el cistoscopio. El cistoscopio es un dispositivo que bajo visión directa ve imagen real o luz propia, ve las cavidades intravesicales, la cavidad intravesical. Esto indudablemente ya en el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, ya hubo un médico que dijo: si yo introduzco aire en el abdomen y meto mi cistoscopio, voy a ver. O sea, empieza lo que es la laparoscopía, que es, ustedes saben, la técnica
más utilizada, prioritaria y punto de partida de las cirugías más avanzadas como la robótica. Entonces, y muchos datos más de descubrimientos, ¿no? Porque para ver el cistoscopio inicialmente se hacía con un alambre fosforescente que alumbraba un rato y quemaba un poco, tenían que sacar. Pero después se descubre la bombilla, la luz, y le incorporan al cistoscopio. Posteriormente, como la bombilla calentaba, se necesitaba alguna luz que se enfríe y aparece la luz fría con transporte de fibra óptica y con enfriadores, ¿no? Y eso es lo que se usa actualmente. Y otros descubrimientos más que son importantes para la cirugía mínimamente invasiva, como es la laparoscópica. En el transcurso vamos a ir incidiendo en alguno de estos descubrimientos, entre comillas, que se incorporaron y han sido punto de partida de lo que es actualmente la cirugía mínimamente invasiva. Entonces hoy día vamos a tratar de darles algunos conceptos para que se ubiquen lo que es la urología. Entonces a la urología no hay que decirle es una parte de, sino no es una subespecialidad, por decir cómo han salido subespecialidades, no por decirles, no tengo nada con los cirujanos pediatras, pero los cirujanos pediatras operan a los niñitos, pero toda la vida el urólogo operaba a los niñitos que tenían circuncisión. ¿Para qué? Pero ha salido esa subespecialidad. Cosas por el estilo. Los ginecólogos se meten a tratamiento de la incontinencia y toda la vida el urólogo ha tratado de incontinencia, es su competencia. La orina es sinónimo de urología. Orina es sinónimo de urología. Y por el estilo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también los oncólogos quirúrgicos ya quieren agarrar la parte urológica, que es oncológica, y toda la vida el urólogo ha hecho oncología. Bueno, entonces, hay veces siempre a la urología le tratan de, será por las características propias de los individuos que componen este grueso de los urólogos, que mayormente somos de perfil bajo, tranquilos, no somos arrogantes, como hay otros, y nos quitan todo. Bueno, también nos quieren quitar fertilidad. Fertilidad, el varón debe ser solo del urólogo, pero ahora se meten ginecólogos. Los grandes centros de fertilidad son comandados por ginecólogos, biólogos, etcétera, etcétera. Bien, más o menos para, disculpe que trate yo de entender mi parte de la medicina, porque es la que amamos y es la que tratamos de imbuirles a ustedes ese apego a esta especialidad que es muy linda. Muy bien, entonces vamos a desarrollar ahora algunos temas básicos, incluido la historia, que es importante. Vamos a pasarla muy rápidamente, porque desgraciadamente no hay tiempo en quedarnos a desarrollar plenamente cada ítem. No pasa nada. ¿No da? ¿No quiere? A ver. Ya. Con esto. Ya, gracias. Pues ahí tenemos. Como les decía, antes del año 3000, antes de Cristo, estamos hablando, más de 5000 años, se sabía de la práctica de la circuncisión de los egipcios, eso no habíamos dicho. Los egipcios y otros grupos humanos se practicaba la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión
es básicamente el recorte del prepucio redundante. Sobre todo ahora las indicaciones cuando hagamos la clase correspondiente están bien limitadas, no hay que hacer por gusto o por cuestiones de religiosas, nosotros no entramos a esa parte, pero hay grupos humanos que lo hacen, sobre todo los judíos. Antes del mes, le cortan como sea, hasta con tijera creo que le cortan, pero son cosas traumáticas que deben circunscribirse únicamente con todas las garantías que da la medicina actual a las indicaciones específicas de cada procedimiento. ¿Ya? Porque también hay grupos, y eso lo vemos acá en el Cusco, hay grupos de personas tipo rastas así, que valoran mucho el prepucio porque tú le das de la circuncisión y en lugar de votar eso o descartar ese prepucio, ellos lo más interesados que quieren el prepucio. La cuestión del ritual de ellos. No sé, hay grupos así. Bueno, pero nosotros somos médicos y vivimos a las indicaciones precisas de cada procedimiento. La litiasis vesical, es lo que les dije antes, es una de las patologías más antiguas que se conoce. Se han encontrado momias egipcias con litiasis de oxalato de calcio y estrubita. O sea, en sus tumbas ahí se han encontrado. Hipócrates, ya más cerca a Cristo, en su juramento aconsejaba no realizar la intervención de la piedra si no era realizada por expertos. Eso lo van a juramentar ustedes, porque está en el juramento hipocrático. El primer litotomiota, o sea, el primer médico, se podría decir, que intervino un cálculo, básicamente vesical, fue Amonius en Alejandría en el año 2047 a.C. Galeno, después de Cristo, 129, perfecciona los conocimientos anatómicos y escribe su técnica de litotomía. Está escrita, esa sí está escrita. Acá tenemos ya, nos hemos saltado bastante hasta el siglo XIX, miren. Sibiel y Bigelow en el siglo XIX describieron la técnica de litopalaxia, considerada la primera litotricia endoscópica moderna. ¿Qué es litopalaxia? Litopalaxia es sacar un cálculo dentro de la vejiga, generalmente sin visión directa. Puede estar asociada a la visión directa actualmente, pero extraerlo por medios mecánicos, o sea, jalarlo el cálculo. Y también la litopalaxia en algunos aparatos que se han usado hasta el siglo pasado, había cierta manera de triturar el cálculo, o sea, de acuerdo a la consistencia que podía tener. Había un dispositivo que lograba como un alicate tratar de fraccionarlo el cálculo y sacarlo. Eso es lo que ha habido a través del tiempo hasta las nuevas técnicas actuales endoscópicas que ya son más sofisticadas y lo vamos a ver posteriormente. El año 63, Dornier crea las ondas de choque que atraviesan los tejidos sin lesionarlos. Esto fue un gran adelanto, esto de las ondas de choque. Las ondas de choque se descubren en la Segunda Guerra Mundial. En los estudios se vieron que había ciertas ondas que de determinados dispositivos producían unos efectos destructivos de determinados objetos duros. Entonces eso se estudió y se incorporó a la medicina y se creía que eso era pues lo que iba a solucionar todo, que ya no se necesitaba cirujano, nada, no se necesitaba urólogos. Lo único que comprar la máquina y que pulverice todo, fraccione todos los cálculos y que los bote el paciente. Ahora el campo es bien, no digo bien restringido, pero es restringido
de las indicaciones precisas de esta técnica de ondas de choque. Hay indicaciones básicamente para cálculos pequeñitos y cuando no hay alteraciones anatómicas que produzcan cierto grado de estenosis o dificultad evacuatoria, porque esta técnica se basa en que se fracciona el cálculo con las ondas de choque, el organismo mismo tiene que botar fraccionadamente, eso se basa. La primera litotricia sin anestesia se realiza extracorpórea, o sea, aquí es litotricia extracorpórea, o sea, sin anestesiar al paciente y solo las ondas de choque. ¿Alguno de ustedes habrá visto por curiosidad o porque algún familiar le han hecho la tomografía o la resonancia? Son unos dispositivos como si fueran unas cápsulas, como un riel que lo meten al paciente y empiezan a emitir, en caso de resonancia, varios sonidos y en caso del ataque, radiaciones, que dan cortes. Algo parecido es las ondas de choque, lo pone uno, pero la energía de las ondas de choque está dada por, imagínense, ustedes deben conocer lo que es una bujía de un carro, esas chiquitas, o no han visto tampoco bujías. Sí, esas que los ladrones a veces rompen la ventana, en Lima sobre todo, ¿no? Las ondas de choque son esas bujías, pero no es una bujía chiquita, sino una bujía gigante que manda las ondas de choque. Y tiene que haber interposición de un líquido para que haya concentración de la energía y por computadora apunta el cálculo y va la energía directa para fraccionar el cálculo. Esa es la onda de choque. Bien, la primera se realizó el año 70. Lo realizó una clínica particular en España. España se quiso apoderar de esto, pero ustedes saben que la urología, la cuna urológica es Francia. O sea, los franceses son los que siempre han estado a la vanguardia y los que más se han dedicado a los adelantos y a la práctica de la urología. Tan es así que las denominaciones que se usan para los calibres de los diferentes instrumentos endoscópicos o de todo tipo urológico están en unidades francesas que se llaman French. Lo más simple que ustedes van a ver y pueden corroborarlo es en las ondas de Foley que se usan, las ondas de Foley que se ponen cuando hay retención de orina, ¿sí? Vean, su nomenclatura está en French. O también otro francés que quiso él imponer su nomenclatura de Cherrier, que son, por decir, se usan indistintamente. French o Cherrier es igual. French, cuando vean. Por ejemplo, la sonda que se usa normalmente es 16 o 18 French o Cherrier. Entonces, para convertirlo a milímetros lo dividen entre 3. Y ese es el calibre en milímetros. O sea, una sonda, por decir, de 18 Cherrier tiene 6 milímetros de diámetro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya en la práctica, cuando hagamos la práctica con los diferentes grupos. Muy bien. Ya, llegamos a enfermedades venéreas. La primera referencia de gonorrea se encuentra en el Antiguo Egipto, en el papiro de Kabul, 1900 años antes de Cristo. Esto está documentado. Gonorrea deriva del latín gonorrea y del griego que significa esperma que fluye. El vocablo blenorragia deriva del griego y significa mucosidad que brota.
La sífilis aparece en Europa a fines del siglo XV. Antes no había, hubo una pandemia que mató igual que ahora la pandemia esta viral que ha habido. Por 400 años se creyó que la gonorrea y la sífilis era una misma enfermedad. El año 1879, Albert Mason descubre recién el gonococo, o sea, el agente etiológico de la gonorrea. La sífilis fue llevada a Europa el año 1493 por los marinos de Cristóbal Colón desde Haití. O sea, Haití, ¿cómo habrá llegado a Haití? No sabemos, pero de Haití es por todo Europa. O sea, cuando regresaron todos los tripulantes de las carabelas, de esas, todos tenían gonorrea. Sífilis. En el año 1905 en Berlín, Chodan descubre el treponema pallidum, el agente etiológico de la sífilis, recién. En el año 1943, Alexander Fleming descubre la penicilina. Este fue uno de los descubrimientos más importantes de la medicina. ¿Por qué? Porque es un antibiótico pues, que al inicio servía para todo, pero ya con el tiempo se ha ido creando resistencia y ahora tiene unas indicaciones algo restringidas, pero es un gran descubrimiento ¿no? Hasta ahora la sífilis es sensible a la penicilina. Esta indicación dentro del protocolo está indicado de primera línea. Ya no tanto para la gonorrea, porque el gonococo hace resistencia, ha hecho resistencia y ya no le hace nada a la penicilina. No sé. Tenemos lo que es ya urología mínimamente invasiva, ¿no? Lo que está ahora en boga, lo que está utilizando. Como habíamos dicho, Maximilian Nitze en el año 1879 presenta en Viena el cistoscopio. Lo presentan todos los académicos de Europa, presenta su descubrimiento, gran descubrimiento del cistoscopio. El año 1886, o sea, ahí pegadito, Leiter le adapta una pequeña lámpara incandescente de Edison. Se descubre la bombilla eléctrica y incluye el cistoscopio. El año 87, Joaquín Albarrán introduce su célebre uña. Esta uñita es importante porque en el cistoscopio direcciona los catéteres que nosotros queremos meter por el meato ureteral, o sea, por la desembocadura del uréter en la vejiga. O sea, usando esa uñita nosotros direccionamos y podemos introducir, y eso se usa pues ahora en la cirugía mínimamente invasiva, se usa cada rato para las dilataciones o para introducir el urétero oretoscopio flexible, rígido, semirrígido, o sea, de todos los días. ¿Y por qué lo ponemos al Barran? Porque es el único latino que algo ha aportado a la urología mundial. O sea, nosotros nomás nos copiamos, pero no aportamos nada. El cubano ideó eso y se implementó. Ahora todos los cistoscopios tienen su uñita de Albarrán. El año 1906, Borcher introduce contraste a un catéter ureteral. O sea, para dibujar todas las cavidades urinarias del ureter, las cavidades intrarrenales, mete contraste y se dibuja bonito para ver si hay tumor, cálculo, etcétera, etcétera. Ahora es pan de cada día en las cirugías mínimamente invasivas, todas estas cosas. El año 1926, Stern diseña un aparato para realizar resección transuretral. Lo perfecciona McCarthy el año 1931. O sea, ellos idearon eso y ahora se podría decir de que para próstatas medianas o pequeñas es el gol estándar. Todavía es la operación de primera indicación para sacar la próstata. Entonces, pero en ese tiempo
estos como visionarios, como ellos, habrán muerto varios, pero tuvieron la idea que se concretizó a través de los años y ahora es de uso rutinario, ¿no? Diario. El año 40, Ruppel y Brown extraen un cálculo a través de una nefrostomía quirúrgica. Es el inicio de la cirugía percutánea. Nosotros, a la cirugía mínimamente invasiva en urología, es de dos tipos. La endoscópica a través de los conductos naturales, básicamente la uretra, y la percutánea, que es atravesar la pared lumbar para llegar al riñón y meter dispositivos que solucionen el problema endoscópicamente. O sea, eso se hace con el nefroscopio. O sea, ahí se llega con una agujita a la cavidad interrenal, se dilata y se mete el aparato y se extrae el cálculo. Esa se considera cirugía mínimamente invasiva también. Ya es la cirugía percutánea. El año 55, Goodwin coloca un catéter de nefrostomía por pulsión translumbar. Esta es otra gran cosa, ¿no? También, como ya había apoyo radiológico antes de la ecografía radiológico y se veía más o menos cómo eran las características del sistema colector urinario, colocaban una guía, dilataban y metían un catéter nefrostómico para drenar la orina, porque había una obstrucción distal. Esto se ve hasta ahora. Es conocido que los cánceres de la zona pélvica, los cánceres que son avanzados infiltrativos, se infiltran a la desembocadura de los uréteres en la vejiga y producen obstrucción que produce dilatación del sistema colector, sobre todo en el cáncer avanzado de cuello uterino. Entonces, antes nosotros generalmente cuando no se había, por decir, instalado definitivamente como indicación prioritaria el tratamiento percutáneo, nosotros abríamos y dejábamos una sonda gruesa tipo Foley, que era una sonda de Malecon, la dejábamos para que drene. Porque generalmente cuando son casos ya avanzados de enfermedades, no se debe hacer tanta cosa ya, porque la expectativa de vida es baja, los tratamientos son multimodales y bien agresivos, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia. Entonces, ¿para qué hacerle cirugías? Se le hacen tratamientos mínimamente invasivos. Y hay unas escuelas que son más radicales, dicen, no, ya no le hagas nada, déjala que se muera, ¿no? Pero no, en el fondo somos médicos y debemos tratar de dar vida con cierta calidad, o sea, que no sufra tanto también, porque estas mujeres, las que tienen cáncer avanzado de cuello uterino, básicamente lo que las mata es el dolor, porque se disemina a todos lados el cáncer y es muy triste verlas cómo sufren, ¿no? Entonces, el año 72, Johansson extrae un cálculo a través de una nefrostomía, o sea, vendría a ser la cirugía percutánea. El año 1964, Marshall utiliza un ureteroscopio flexible con el que visualiza un cálculo ureteral. O sea, entra por la uretra, dilata el meato ureteral, mete el aparato y dio el cálculo. Eso es todo lo que hizo él. No lo sacó, lo miró nomás. Pero esto es, por decir, un adelanto porque me cree el acceso. La energía para destruir un casco se ha ido incorporando. La calidad de la imagen de las videocámaras ahora son fantásticas, ¿no? O sea, todo ha ido mejorando. La tecnología avanza muy rápido y mejora y hace de que los procedimientos sean más rápidos, menos invasivos, menos agresivos.
El año 70, Takayasu crea el pelo ureteroscopio flexible de fibra óptica. Qué mala suerte tuvo Takayasu, porque él crea este aparato que es el ureterorrenoscopio. Lo crea, pero lo presenta así como el citoscopio ante los académicos, todo, pero como era delgadito y en ese tiempo, por decir, para meter los elementos de trabajo, las pinzas, la energía para hacer la destrucción del cálculo, todo eso daba mala imagen, o sea, no había buena visión. Y quedó en desuso como 20 años quedó en desuso ese gran descubrimiento. Actualmente, los ureterorrenoscopios flexibles están a costo relativamente bajo, porque son descartables ya. Solo que nosotros en nuestro país no lo botamos, ya le hacemos a uno y no lo tiramos de tacho, sino que lo volvemos a limpiar hasta que ya no se vea nada. Pero un gran descubrimiento fue que quedó en silencio por muchos años, desgraciadamente. Ahora, yo diría que la tendencia al tratamiento mínimamente invasivo de los cálculos es con esta técnica. O sea, no se hace corte, no se hace nada, todo endoscópico. ¿Por qué? Porque hay tal calidad de las videocámaras de imagen y los dispositivos, los electrodos que destruyen, que pulverizan, fraccionan el cálculo, son tan delgaditos que tranquilamente pasan y son flexibles, o sea que lo moviliza el urólogo, va movilizando de acuerdo a cómo va avanzando, derecha, izquierda, arriba, abajo. Bien, este es otro gran descubrimiento, pues el año 81, alguien desarrolló el nefroscopio junto con la dilatación coaxial del trayecto. El trayecto se está refiriendo a que se crea un trayecto por la zona lumbar que va hasta las cavidades intrarrenales. Entra una agujita delgadita y después se mete una guía y se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar con unos dilatadores tipo Alken, que son de plástico, algunos de ellos. Se empieza a dilatar hasta que puede entrar el nefroscopio. El nefroscopio tiene 30 Cherrier estándar. O sea, no entra por la uretra ese nefroscopio, ¿no? Pero percutáneamente, previa dilatación, entra y soluciona el problema, saca cálculos, corrige, saca tumores, todo, ¿no? Esa es la técnica percutánea. Empezó la era de la endourología. No, el procedimiento percutáneo, estamos arriba. El año 77 se utiliza la sonda de choque, como digo, ya estaba más sofisticada porque los españoles la capturaron en el año 70 y ellos se han puesto el título como que ellos son los que han propulsado esta técnica, pero no tanto. Las ondas sistemáticamente en urología, y Chaozi en el año 82 pone a punto el uso de las ondas de choque para el tratamiento de la litiasis urinaria. Recién ahí ya era, por decir, más completo, con las mejoras respectivas que hubo, era más completo el equipo, ¿no? Empezó la era de la endourología, sacar los cálculos bien endoscópicos. Los primeros, por decir, en nuestro país, la primera onda de choque que llegaron, habrán llegado en la década del 80-85. Las mejores máquinas eran, como siempre, pues las alemanas, las italianas, las francesas. A nosotros nos llegaron chinas, las primeras que llegaron en la década del 80. Grandes inversiones, ¿no? Grandes inversiones en las clínicas de Lima, pero llegó y no tuvo tanta repercusión, porque como les digo,
a través del tiempo se ha ido restringiendo las indicaciones de esta técnica. Bien, el año 1986, Brinkman, director del Instituto de Urología de Londres, sugiere el término de cirugía mínimamente invasiva, que está establecido hasta ahora, ¿no? Se mejoró la visión con los descubrimientos de Hopkins. Hopkins son los lentes, las ópticas. De todos los equipos, por ejemplo, en un cistoscopio, los lentes representan aproximadamente el 50-60% del coste del aparato. O sea, hay que cuidarlo mucho, el telescopio, que es un sistema de lentes uno tras otro, de tal manera que al final nos dan visión real del tamaño real. No hay que doblarlos, hay que darles buen mantenimiento. Ya, entonces, esos son los descubrimientos de Hopkins. Eso se usa también para la laparoscópica, ¿no? Usted necesita ver y ellos han adoptado lo que el urólogo usaba y lo han adoptado. Forrester introduce la fuente de luz fría, lo que le digo, y su transmisión por fibra óptica. El año 66 empezaron a usar a los urólogos, ahora lo usan sistemáticamente todo lo que hace la cirugía laparoscópica. Desarrollo de la laparoscopía. El año 1910, Jackie Voss en Estocolmo introduce el cistoscopio, lo que les conté antes, introduce un cistoscopio en el abdomen de humanos a través de un trocar, previa introducción de aire. Él no, ahora se utiliza el CO2, pero él metió aire nomás un inflador, como si fuera una llanta de bicicleta. Y el método lo denominó lo que es la laparoscopía. El año 1938, Berres en Viena diseña una aguja traumática para la creación de neumotórax. O sea, la cirugía laparoscópica empezó por el tórax, no por el abdomen. Entonces, los primeros reportes son de que crearon un neumotórax, o sea, insuflaron las cavidades del tórax. Luego, Kurt Sem, ginecólogo de quien describe el insuflador automático, diseñó varios instrumentos por lo que se le denomina el padre de la laparoscopía. Él no fue urólogo, él fue ginecólogo. El año 87, Muret presenta serie de colecistectomías laparoscópicas. O sea, ya se empieza a sacar la vesícula sin corte, ¿no? Pero recién, en el año 87, fue la primera. Los urólogos intentan realizar abordajes retroperitoneales sin buenos resultados. En el año 76 se inicia el abordaje transperitoneal para buscar testículos abdominales. El 88, Sánchez de Badajoz realiza una varicosilectomía por vía transperitoneal. O sea, el urólogo medio que se quedó, él teniendo todos los recursos y ya habiéndose ya comercializado y puesto en venta estos aparatos, el urólogo debió ser más agresivo, pero no, se quedó un poco y lo ganaron los de cirugía de abdomen. Las técnicas laparoscópicas han cubierto todo el campo de la especialidad. Ahora todo se hace por laparoscopía. Todas las operaciones urológicas se pueden hacer por vía laparoscópica. Los mayores avances se han dado en la cirugía renal, sobre todo para los cánceres, para hacer nefrectomías parciales. También en la piloplastía desmembrada del año 93. ¿Qué es la piloplastía desmembrada? Cuando hay congénitamente una estrechez de la juntura hielo de la pelvis renal con el uréter, hay una estenosis, entonces hay que hacer una plastía.
sacar la zona estrecha y unir zonas de buen calibre para que fluya la orina. Eso es lo que es la pieloplastia desmembrada. Siempre el urólogo la hemos hecho cirugía abierta, pero ahora vía laparoscópica da iguales resultados, pero es mínimamente invasiva. El año 94 se realiza la primera nefrectomía en la Universidad de Maryland por Clayton. El año no. Este problema de sacar, como el riñón es relativamente grande y la laparoscópica, por donde salen las piezas operatorias, tienen un calibre de 10 a 12 milímetros, entonces sacar el riñón por ahí no se podía. Entonces lo que se ideó es hacer una ayuda a esta cirugía, se hacía un corte en la zona inguinal y se metía la mano para sacar el riñón que ya se había seccionado. Ese es con apoyo mano asistida se llamaba, sacar el riñón con mano asistida. Se hacía un hueco más abajo, se jalaba el riñón por ahí. Bien, acá tenemos lo que es la cirugía laparoscópica, un simulador de cómo hay que abordar con los troncas la cavidad intraabdominal. Algo de la cirugía robótica de la historia. El sistema quirúrgico Da Vinci es el único aprobado por la FDA. O sea, la FDA, pues ustedes saben que es la entidad que da permiso para la utilización de medicamentos o tratamiento médico a nivel mundial, pero su punto de partida, su base es Norteamérica. Ofrece ventajas respecto a la cirugía laparoscópica convencional, tales como la visión tridimensional. O sea, el problema de la cirugía laparoscópica es que hay visión nomás de 2 dimensiones, no hay profundidad. Ese es el problema. Pero en esta robótica ya hay 3 dimensiones, es un adelanto. Mayor destreza y movilidad, empleo de instrumentos articulados, mayor extensión del movimiento, reducción del temblor y posición ergonómica para el cirujano. O sea, el robot ya no va a temblar, pues, entonces lo dirige el cirujano robótico, uno lo dirige desde afuera y obedece nomás al robot. Y no tiembla, pues. En cambio, el ser humano sí tiembla. En urología, la cirugía robótica está dando excelentes resultados en prostatectomía radical, muy buena. En Estados Unidos, en este momento, más del 95% de todas las cirugías radicales para cáncer de próstata se realizan con robot. Nosotros ha llegado el primer robot a la clínica internacional y ha llegado uno al 2 de mayo. Son pues sí, los primeros que están llegando. Y allá hay en todas las universidades, en todos los hospitales universitarios hay en Estados Unidos. O sea, deben haber en Estados Unidos más de 30.000 robots. Ya ustedes para que vean la diferencia de inversión en salud, ¿no? La robótica puede ser utilizada para formación virtual. Existen simuladores y software que permiten a los cirujanos practicar algunas intervenciones tantas veces como sea necesario antes de llevarlas a cabo a un paciente real. O sea que hay cirujanos, ya sobre todo en Estados Unidos, que son robóticos. O sea, no han hecho ni laparoscopía, casi poco o no han hecho. Cirugía abierta, menos. O sea, no han cogido nunca un bisturí. Ellos son robóticos. Y su curva de aprendizaje es más corta. Porque ellos, por decir, se piden vacaciones o están en post-guard y tienen 3-4 días, se pueden poner a hacer, por decir, en cirugía radical de próstata, hacen una, le falla, se vuelve a hacer hasta que el programa le dice, ya lograste tu capacitación. O sea, se entrena él mismo virtualmente. Esa es la ventaja, ¿no? Pero la desventaja, aunque no es de ventaja,
porque ahora con la inteligencia artificial también todas sus soluciones. Entonces, y ellos están ya acoplando a todo esto la inteligencia artificial. O sea que va a llegar un momento en que está operando está mandando el cirujano robótico, está mandándole al robot, pero de repente las órdenes que está mandando no son las más adecuadas. Y ahora acoplado la inteligencia artificial le dice, estás mal. Y si insiste el cirujano le bloquea. O sea, se está juntando todo para bien, creo yo, pero también para el desmedro del ser humano, ¿no? Nos está ganando mucho la tecnología, la IA. Acá tenemos, miren, ahí está un cirujano sentado tranquilo, o sea, de forma económica y sin necesidad de estar vestido con ropa ni guantes estériles. Controla los movimientos de los 3 brazos que vamos a ver después, robóticos de trabajo y un cuarto que sujeta la hidrocámara. La consola de mando puede estar ubicada en la misma sala de operaciones o fuera de ella y está formada por 3 elementos básicos. Tenemos el binocular, 2 pares de anillos, un sistema de pedales. Esa es la consola de mando. Esto también ha habido mucho adelanto, hubo en el siglo pasado para operar a distancia, solo por cuestiones éticas se bloqueó un poco, porque tranquilamente pueden haber, por decir, que una empresa instale robots en las capitales de los países de Sudamérica y que lo operen allá en Estados Unidos. Ya los técnicos vienen para dar mantenimiento, nada. Pero eso no es tan ético, porque todavía hay la idea firme, ¿no?, de que debe haber la relación médico-paciente todavía. Acá se perdería porque el quinto y luego de repente sale medio complicado y el médico que le hace la evolución acá no quiere solucionar el problema. ¿Qué será, no? Bien, acá están los brazos. Ese robot, propiamente dicho, está compuesto por una base de que cuelgan los 4 brazos. Hay 3 brazos de trabajo a través de puertos de 8 milímetros, mientras el cuarto brazo controla los movimientos de la doble endocámara a través de un puerto más grueso de 12 milímetros. El robot actúa como intermediario entre el cirujano y el paciente. Los instrumentos se mueven copiando milimétricamente los movimientos que el cirujano realiza desde su consola con 7 grados de libertad en el espacio. Ahí están las pincitas que usan los robots. Son más chiquititas de las laparoscópicas, incluso son miniaturas. O sea, con el robot uno puede operar con aumentos de 6 o 8. O sea, imagínense un pelito de una persona promedio, tiene determinado calibre, se ve con ajustes, pero el robot lo ve 8 o 10 veces más grueso, lo ve como una soga. Claro que es para calibrar, generalmente operando con 6, con 4 aumentos estaría magnífico, pero entre cavidades chiquitas se ve una cavidad gigante. O sea, muchas ventajas tiene la robótica. El cirujano ahí está accionando los controles en la consola y los brazos del robot reproducen fielmente y con precisión absoluta los movimientos del operador en el campo quirúrgico a tiempo real. No existe retraso en los movimientos del cirujano y el movimiento de los instrumentos del robot. Además de la precisión, tiene una ventaja sobre el añadir. El procesador elimina cualquier temblor o movimiento innecesario en el cirujano. Ya, ahora pasamos a lo que es ya netamente los órganos que estudia la urología. Tenemos en la diapositiva, pues, la urología comprende toda la
riñón, toda la vía urinaria, y tiene el plus los genitales internos y externos del varón. Esa es la urología. Se le ha agregado, porque nadie quiere la suprarrenal, pero por continuidad se la han acoplado al cirujano. La patología quirúrgica suprarrenal la ve el urólogo. O sea, está ahí muy bien. ¿Ya? Acá tenemos nosotros, vamos a desarrollar el día de hoy lo que es la sintomatología, exploración física del tracto genitourinario, exámenes de laboratorio y la radiología en urología. A grandes rasgos nomás, no va a haber precisión en cada caso. Semiología, estudio de la semiótica, rama de la medicina que trata de los síntomas y signos de las enfermedades. Un meticuloso interrogatorio y examen físico aporta datos claves para hacer un correcto diagnóstico y manejo del paciente urológico. Entonces, esto ustedes ya han llevado cursos específicos para esto, ¿no? De semiología, patología, fisiopatología, clínica, todo han llevado ya. Ahora estamos haciendo prácticamente un compacto de todo lo que ustedes han aprendido, direccionados a lo que es relacionado con nuestra especialidad. Anamnesis, hay una anamnesis remota, o sea que son la anamnesis no actual, sino previa a la actual, ¿no? Antecedentes mórbidos, o sea, tenemos, por ejemplo, en la diabetes mellitus nosotros sabemos de que puede cursar, sobre todo cuando no están bien controlados los pacientes, puede cursar con balanopostitis micótica. O sea, las balanopostitis generalmente se presentan, o sea, la inflamación o infección, o ambas, de prepucio se presentan generalmente en niños que tienen prepucios largos, redundantes o que tienen fimosis. Pero cuando llega una persona mayor, por decir que le llega a la consulta una persona de 60 años diabético con una inflamación del prepucio, una infección, secreción purulenta o tendencia a la formación de una verdadera fimosis, entonces nosotros reducimos, sabemos que eso se presenta en los diabéticos. ¿Ya? Igualmente la vejiga neuropática en los diabéticos, el diabético le malogra todo, el curso de la enfermedad no bien manejada da este tipo de alteraciones, aparte de las alteraciones arterioscleróticas, isquémicas que pueden haber, también hay alteraciones a nivel de las terminaciones nerviosas, o sea, pueden favorecer la presentación de una vejiga neuropática o neurogénica. La hito recurrente, como el diabético, sobre todo cuando no está bien llevado su tratamiento, son inmunocompetentes, hacen más rápido infecciones. Disfunción eréctil. Las dos principales causas de disfunción eréctil en el varón son indudablemente la hipertensión y la diabetes. Afortunadamente, entre comillas, hay buenas respuestas, sobre todo del uso del sildenafil o el tadalafil para la disfunción eréctil, dan muy buenos resultados en este tipo de pacientes diabéticos. Hay buena respuesta. Por ejemplo, si hay antecedentes de hipertensión arterial, se nos viene a la mente la disfunción eréctil. Si hay gota como antecedente, entonces pensar de que puede ser formador de cálculos, litos o urolitiasis. En la anamnesis remota también hay que preguntar por el uso de fármacos, antecedentes quirúrgicos.
antecedentes personales, infecciones de transmisión sexual, traumatismos y cateterismos uretrovesicales. También sobre antecedentes familiares, ¿no? Hábitos nocivos, el consumo de tabaco, felizmente, ahora ya no se usa tanto, no se consume tanto tabaco. Alcohol sí se sigue consumiendo bastante. Y drogas también, creo que se sigue consumiendo bastante. Antecedentes ginecológicos, sobre todo los problemas de incontinencia urinaria y esfuerzo. ¿Cuántos trabajos de parto, cuántos hijos han nacido vía por canal vaginal, no cesáreas? Hábito intestinal, el estreñimiento está asociado sobre todo en mujeres predispuestas a tener infecciones. Nosotros consideramos una predisposición de las mujeres a tener infecciones cuando hay hipoestrogenismo. El hipoestrogenismo se llega después de que ya no hay producción hormonal a nivel de los ovarios. Entonces, las mujeres posmenopáusicas entran a un grupo de riesgo que pueden tener infecciones. Hábito intestinal es conocido, esa asociación, estreñimiento con cistitis crónica. O sea, no conviene nunca el estreñimiento. Antecedentes laborales y ambientales. Determinado tipo de cáncer están asociados por el contacto de sustancias irritantes, pesticidas, colorantes o también gases que se pueden producir con los tintes, en las imprentas, etc. Anamnesis próxima, ella es la anamnesis cercana a la consulta. Indagar el carácter del padecimiento, su cronología, detallarla e interrogar sobre los síntomas urinarios. Vamos a ver cuáles son los síntomas urinarios. Los síntomas urinarios también lo van a encontrar en la literatura como LUTS, o sea, síntoma del tracto urinario bajo. Se da en alteración fisiopatológica a nivel vésico-prostático o uretral. Los LUTS se agrupan en síntomas de llenado y síntomas de vaciado vesical. Hay otro grupo también que se llaman los síntomas postmiccionales. Últimamente se tratan de imprimir nuevas denominaciones. Nosotros llamamos síntomas de llenado aquellos que se producen cuando entra la orina a la vejiga y produce síntomas. Esos son síntomas de llenado. Los síntomas de vaciado son aquellos que se presentan porque algo está obstruyendo. Que más obstruye es la próstata, o sea, esfuerzo miccional, ya vamos a ver. Pero esos síntomas del tracto urinario inferior de vaciamiento ahora les quieren denominar de micción. Van a encontrar, si revisan alguna de las bibliografías, que no les hemos mencionado, pero básicamente nosotros nos guiamos por la escuela anglosajona, ¿no? Smith, Tanago y Campbell. No nos metemos a otro tipo de bibliografía, eso es suficiente. Si les gusta la urología en extremo, hay que revisar Campbell, que son aproximadamente 4 capítulos de 2000 páginas cada libro. Entonces, eso ya es para especialistas, ¿no? Pero usted con Smith, Tanago, está bien. Bien, entonces, como les decía, quieren imprimir el término de llenar, de síntomas de llenado miccionales y postmiccionales. Pero nosotros vamos a seguir con la denominación que ha cambiado hace 10, 12 años, que es la de llenado, la de vaciamiento y las postmiccionales. Así quedamos. Síntomas de fase llenado tenemos la nicturia,
¿Cuántas veces creen que debe orinar una persona adulta, no hablemos de niños, en la noche? ¿Cuántas veces? Ninguno. A ver, perdidos conociendo, a ver quién está al menos despierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una máximo. Bueno, lo normal es ninguna. No debemos orinar en la noche. Si nos acostamos a las 10 de la noche, debemos levantarnos a orinar a las 6 de la mañana. También se le denomina nocturia. Son sinónimos. Que hay algunos que les gusta a diferenciar nocturia. Básicamente se ha dicho nicturia. Urgencia es un síntoma de la sensación así forzada de querer orinar, ¿no? O seguir orinando. Esa es la urgencia. El tener es algo parecido, pero ya es demasiado molestoso, que puede agregarse una sensación de dolor, tenencia. La incontinencia es la pérdida de orina. En este caso se presenta por síntoma irritativo, o sea, no es porque está fallando anatómicamente los esfínteres, sino que hay un proceso irritativo que contrae al músculo detrusor y hace que se pierda orina. Esa se llama incontinencia de esfuerzo, puede ser. Enuresis es la pérdida de orina durante el sueño. No hay enuresis en menores de 6 años. Nosotros para etiquetar enuresis tiene que ser un niño que ha pasado los 6 años, esperando de que haya, entre comillas, una maduración de todo el sistema urinario, en coordinación o con sincronismo con las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Polacturia se le incluye acá, y bueno, normalmente cuántas veces debemos orinar en el día, cuando estamos despiertos, ¿cuántas veces orinan ustedes? ¿Una vez, 2 veces? No orinan. Ya, debe ser, generalmente debe ser 5. O sea, un adulto debe orinar cada 3 horas. Está más o menos 15 horas despierto y duerme unas 9, 8, 9. Ahí está la sumatoria, ¿no? Síntomas de vaciado de la fase miccional. Esto es lo que le quieren poner otro título. Siempre cambia la bibliografía, ¿no? Todo y todo, pero es lo mismo, ¿no? Pero hay que saber el equivalente. Los síntomas de micción, nada más cortito. Disminución de la fuerza y calibre del chorro. O sea, sobre todo esto más se ve en los varones, ¿no? El varón está acostumbrado a un determinado chorro hasta determinada edad. Por decir, hasta los 45 años tiene un chorro que él lo conoce, hasta el oído lo conoce, ¿no? Sabe que está saliendo bien. Pero llega un momento en que se empieza a estrechar y ya se da cuenta, ¿qué pasa? Esa es disminución del calibre del chorro. O sea, sale más delgado. Ese es un síntoma, un signo importante, ¿ya? Disminución de la fuerza y calibre del chorro. Y lo describe el paciente, lo describe. Latencia es el tiempo de demora para que salga la orina después de que el cerebro le mandó la orden. Orina y de repente nota que no sale rápido, ¿no? Demora. Esto a veces se ve en situaciones también de estrés, ¿no? Que hay varones de que no les gusta que lo vean orinar, sobre todo cuando se entran a los servicios públicos, al estadio, a ver al cienciano.
entra y lo miras así, no le sale ni gota, esa es la latencia, ¿ya? Que se presenten problemas evacuatorios, o sea, cuando hay obstrucción se presenta latencia. También se le llama vacilación, no de vacilar, sino vacilación. La disuria abarca, por decir, es un concepto muy amplio. Puede ser el esfuerzo o dolor, ardor o dolor al momento de orinar. Pero consideramos también disuria cuando hay la sensación de el paciente puede narrarnos su síntoma como que hay un incómodo a nivel de cuando sale la orina hay algo que me hinca, como un incómodo. Hay otros que lo describen esta alteración como una sensación de escozor, dificultad, molestia a nivel de la orina. O sea, todos esos pueden ir encajonados en lo que es la disuria. El goteo terminal también es característica que acabando, lo normal es que no haya ni una gota después de visionar, pero ellos notan que acaba, se sube en el cierre todo y después ven que les ha mojado unas gotas. Es el goteo por visionar. Un goteo terminal. Retención urinaria es cuando no sale ni gota de orina. Llegan a la emergencia, eso es lo que más van a ver ustedes cuando hagan su internado. Van a llegar en las noches gritando los pacientes, sobre todo con un poco mareaditos, ya que están tomando cerveza. Ha sido su cumpleaños, está en una fiesta, llegan y no pueden botar ni gota. Entonces ahí van a tener que meterle una sonda ustedes, ¿no? Esa es la retención urinaria aguda. También otro síntoma de vaciado vendría a ser la interrupción súbita del chorro miccional asociada a la litiasis vesical. O sea, cuando hay un cálculo, puede obstruir totalmente la uretra y producir una retención urinaria. O sea, cuando está enclavado el cálculo en el cuello y la vejiga. Dolor. Esto es ya otro, ya no es síntoma del tracto urinario inferior, sino es otro capítulo de la semiología, ¿no? Tenemos el dolor. El dolor es la manifestación más frecuente de las enfermedades genitourinarias. Puede ser local o referido. Por ejemplo, un dolor local sería cuando el paciente que hemos narrado antes, de que no puede botar ni gota de orina, está desesperado y gritando que le duele. Usted lo examina y hay lo que llamamos el globo vesical. Entonces parece que está gestando el varón. Entonces tiene una distensión de todo el hipogástrico. Entonces, y le duele ahí. ¿Dónde le duele? Señale con el dedo. Y él dice, ahí me duele. Usted no está bien, llega un poco molesto, ¿sabes? Ahí me duele. Ese es un dolor localizado. Pero en algunas oportunidades van a presentarse con el dolor referido. Un caso de un dolor referido, les voy diciendo, por ejemplo, que hay un cálculo que está migrando en el urete proximal, calculito, que ha estado dentro de las cavidades renales, pero empezaba a movilizarse. Se enclava en el urete y da un dolor referido al testículo ipsilateral del mismo lado. Y si es mujercita, es mujer, le da el dolor referido de ahí, porque ahí es el punto de partida, le da un dolor referido a la mujer de los labios mayores, de ese lado. Entonces, eso es la diferencia entre dolor localizado y dolor referido. Cólico renal es muy intenso y causa mucha agitación. Entonces, acá en el Cusco tenemos malos informes ecográficos. Aparte de que hay intrusismo, o sea que hay personal paramédico o de otras especialidades médicas que se dedican a hacer ecografía.
van por ahí, ecografía 10 horas, 8 horas, pero no los hace un especialista, un radiólogo, los hace un técnico, puede ser un licenciado de enfermería o mayormente las licenciadas en obstetricia. Y ellas, pues, no es por menospreciar sus actividades, pero no tienen el conocimiento ni el sentir que tiene el médico. El médico es más por decir, empático. No le gusta hacer daño, no hace daño. Y pone litiasis renal, no hay, la foto no hay nada. ¿Y por qué ha informado litiasis? Entonces, aquel que ve un cólico nefrítico una sola vez, no se olvida nunca en su vida. Y ustedes lo van a ver cuando hagan sus guardias, porque generalmente llegan de noche, afortunadamente para el asistente que está descansando, el interno está despierto. El interno lo ve, pues que llega como loco, llega pateando. Siéntese, señor, por favor, ¿qué es? Sentado, cálmeme el dolor, ahorita, así desesperadamente. Siéntese, por favor. Y uno lo hace en doble sentido que se siente, porque ellos no toleran una posición. No hay posición antálgica para alcohólico nefrítico. Ellos saltan, se dan vueltas, se agachan, se tocan, se caminan a ir y vuelta. O sea, es un loquerío ahí el ambiente de la consulta que llega. O sea, si ustedes lo han visto, ese cuadro de litiasis renal ya no se olvida. Pero acá llegan, pues no, doctor, tengo cálculos, ahí me informó por la ecografía. Usted es especialista, solucione, tengo cálculos. ¿Le duele algo? No me duele nada. ¿Qué cálculos es? Por eso hay que saber. No lo dijimos, el dolor. Hay dos entidades que hacen doler la zona lumbar relacionada con patología renal. ¿Cuáles son estas dos? Cuando hay una obstrucción al flujo urinario y que me distiende las cavidades intrarrenales, esto se da en el cólico, en el cálculo que está migrando y que tapona el uréter y se hincha. Entonces se distiende la cápsula renal y hay dolor. Ahí sí hay dolor. Ese es el dolor que estamos hablando, el dolor es terrible, un dolor tipo cólico. ¿Qué quiere decir carácter cólico? Que no es permanente, generalmente dura 1 hora, 1 hora y media, que se está contrayendo el uréter, terrible, y después calma. Pero después se activa otra vez, de 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas, se activa otra vez, porque está migrando el calma. Ese es uno de los motivos porque hay dolor lumbar relacionado con patología renal. Y otra es cuando hay la pilonefritis, o sea, cuando hay microabscesos en el parénquima renal que me distiende la cápsula renal. Ahí el dolor es terrible, ¿no? Se le duele. Va a caminar, camina con mucha dificultad, pero la ayuda que nos da es de que el paciente viene con fiebre, escalofríos, fiebre alta viene, escalofríos, y muy deteriorado su estado general, ¿no? Y la instalación no es tan brusca, así de que estaba durmiendo y me desperté con el dolor, sino que progresivamente se va instalando el dolor. El dolor renal se localiza en el ángulo postovertebral justo por debajo de la 12ª costilla. Ahí está más o menos la zona que da cuando hay dolor renal y la irradiación que les dije que puede haber, sobre todo en la litiasis, ¿no? El dolor hipogástrico, la vejiga, cuando hay retención urinaria aguda, se extiende la vejiga y duele. El dolor perineal, esto sí hay que saber también, irradia su sensibilidad patológica a la zona perineal. Ustedes saben, la zona perineal en el varón, básicamente, es la zona que está entre la zona escrotal y la zona anal.
es el perineo. Entonces, a esa zona en el varón se proyectan patologías prostáticas, una prostatitis aguda duele ahí, el recto, alguna alteración que hay a nivel del recto, se proyecta ahí, la vagina, en el caso de la mujer, se puede proyectar la zona perineal, alguna alteración en la vagina y también del útero. El dolor escrotal incluye el síndrome de dolor testicular agudo. Es un gran capítulo, muy grande el testículo agudo, ¿no? Pero básicamente, pues, las causas son traumáticas, son infecciosas, inflamatorias, que vamos a ver en su respectivo momento. Alteraciones del volumen urinario, esto más le compete a los nefrólogos. Los nefrólogos hasta cierto punto no nos llevamos tan bien con los nefrólogos, porque siempre se quiere zafar de su paciente y mandarlo al urólogo. No nos llevamos tan bien. Entonces está alteración del volumen urinario, poliuria, producción excesiva de orina, ¿no? Poliuria es diferente a polaquiuria. Poliuria es cuando hace demasiado volumen, por ejemplo los diabéticos. Ustedes saben que los diabéticos tienen unas características de las 4 P, las habrán dicho en endocrino, ¿no? Polinis, y pérdida de peso al final, ¿no? Poliuria nocturna. Oliguria es cuando el volumen urinario es menor, pero por definición menor de 400 puede ser. Ya es rango de oliguria. O sea que no filtra nada de orina. La producción de orina menor de 0,5 centímetros cúbicos por kilo por hora habitualmente aceptada como menor de 400. Ya ven, orina en 24 horas. Alteraciones en el aspecto de la orina puede ser turbia, la orina normalmente es clara, un color amarillo tenue, y si está sobrehidratado el paciente más bien tiene tendencia a ser más parecido al agua. No debe ser turbia es opaca, o sea, no debe ser opaca, debe ser transparente. Piuria es cuando hay ya como secreción purulenta con la orina, ¿no? Fecaluria es cuando ya salen heces a través de la orina. Es algo bien espectacular ver que orina la paciente y bota grumitos de heces. ¿Dónde se ve eso? En los cánceres. Por ejemplo, el cáncer que habíamos visto, que habíamos mencionado anteriormente, el cáncer del cuello uterino, puede dar, en el proceso ya de metastásico, puede crear fístulas enterovesicales y producir este signo, ¿no? La fecaluria. Quiluria, hematuria. Quiluria es el kilo, ¿cómo se llama? La linfa, ¿no? Que sale con la orina. También por comunicaciones anómalas. O sea, que estado muy extremos, generalmente neoplásicos. Hematuria, presencia, esto sí es un capítulo muy interesante, la hematuria, presencia de sangre en la orina es un síntoma capital de la enfermedad urológica. Bueno, pasamos a hematuria. Aumento del volumen abdominal y escrotal. Puede estar relacionado a anomalías congénitas, tumores, quistes y hidronefrosis. La tumoración escrotal se relaciona a edemas, infecciones tipo foliculitis escrotal. Si está comprometido el cordón espermático, pensar en varicocele, quistes del cordón, deferentitis, etc. Alteraciones de la esfera sexual. También está incluido dentro de los hallazgos, de la sintomatología, de los hallazgos que debe investigar el urólogo. Estas alteraciones son de fácil diagnóstico, pero de muy difícil manejo. Hay veces es penoso que no puedes ayudar, ¿no? Pues las causas son de diversas etiologías y su manejo es multidisciplinario. O sea que no se corrige con una receta, sino hay que pedir apoyo de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, en la disfunción eréctil,
disfunción eréctil es la incapacidad pues, de lograr penetrar y tener una relación satisfactoria para ambos. Esa es hay veces la disfunción eréctil más extrema es cuando no puede ni penetrar. O sea, está blando el pene que no logra penetrar. La eyaculación precoz normalmente se estima de que el tiempo después de la penetración, el tiempo hasta la eyaculación debe fluctuar entre 6 y 8 minutos, normalmente. Pero hay varones que pueden eyacular antes del minuto. O sea, introducen el pene y rápidamente eyaculan. Y hay eyaculaciones precoces tan extremas que a veces se eyacula sin penetrar. Está erectado todo. Eso ya son casos extremos, muy tristes, ¿no? Y la disminución de la libido está relacionada básicamente con la producción de testosterona. Alteraciones de la uretra y del semen. Secreción uretral, eso lo van a ver en las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea básicamente. Hay que examinar y ver qué tipo de secreción. La secreción típicamente gonocócica es amarilla, purulenta, espesa. La secreción uretral, como decía, la gonocócica es característica, ¿no? Es bien espesa. Disculpen la comparación, pero es como una leche de estrella. Entonces, en cambio hay otro tipo de secreciones, ¿no? La secreción por estafilococo, por clamidia o por otros es más bien la secreción cristalina, mucoide. La uretrorragia, este término tienen que dominarlo bien. Uretrorragia es el sangrado por el meato, huellas de sangrado de sangre rutilante por el meato. Está relacionado con traumatismos uretrales. Es diferente de hematuria. Uretrorragia. Y hematospermia es cuando eyacula y sale manchado con mancha de sangre. Es un signo más alarmante que serio, ¿no? Preocupa mucho porque el varón cuando ve o la pareja también ve que hay sangre, al toque se le viene a la cabeza de un cáncer oculto por ahí. Pero no es así. El 95-98% son sangrados por distensión de las venas de las vesículas seminales, de la parte interna de las vesículas seminales. Entonces, un periodo de abstinencia de 3 a 4 semanas y eso cicatriza y no hay problema. Hay que considerar en estos pacientes que es obligatorio la abstinencia y también que no haya maniobras pues, dilatorias del eyaculado, porque a veces puede ser por comentarios que le hace la pareja muy rápido. Entonces se trata de forzarse y trata de ir contra la naturaleza. O sea, cuando ya se viene el deseo sexual, todos los músculos actúan sincronizadamente y es para que bote. Pero si él le pone una contra, entonces hay distensión y hay estallamiento de las venitas pequeñas que hay, ¿no? Entonces no hay que hacer eso. Lesiones no patológicas del pene las vamos a ver, pápulas perladas y las glándulas de Tyson. O sea, los jóvenes como empiezan a examinarse el pene, a veces ven estas estructuras y creen que es anormal. Las vamos a ver para que no les pase eso a ustedes cuando lleguen a consultarles. Ahí tenemos las pápulas perladas, dice, ya me dio papilomavirus. Esas estructuras son normales, pero no todos los varones las tienen. Un 30 y 35% las tienen, solo que hay que hacer buena higiene, porque estas se inflaman y les molestan.
Y acá están las glándulas de Tyson al lado, son las glandulitas que están al lado del frenillo. El frenillo es una estructura normal del varón, pero el frenillo debe ser complaciente. ¿Qué quiere decir? Cuando hay erección, el frenillo no tiene que ponerle trabas, ni que duele, ni que lo encorve hacia abajo. La erección normal es hacia arriba. Un ángulo aproximado de 30, 45 grados de la erección normal. Entonces, pero hay veces el frenillo le dobla para abajo y le duele. Eso no es normal, hay que cortar el frenillo. Examen físico, encuentra los signos de las patologías, hallazgos objetivos, se hace en ambiente privado, debe incluir siempre las regiones inguino-escrotales, el cúbito supino y en algunos casos de pie, sobre todo el examen digital rectal. El examen renal, los riñones entregan información habitualmente cuando los procesos patológicos se encuentran muy avanzados. El riñón es un órgano que está oculto, no está a la mano, como se dice, para examinar. La palpación del riñón es muy difícil, hay que hacer inspirar al riñón para que el diafragma baje al riñón y lo podamos palpar el polo inferior. Se realiza el decúbito supino bimanual y puede ser útil la maniobra de Guyot, hacer puño percusión lumbar siempre para ver si está distendida la cápsula renal y el dolor. La ocultación solo sirve en los casos de estenosis de la arteria renal. El urólogo por eso nunca anda con su estetoscopio, pero cuando hay sospecha que hay por hipertensión, hay estenosis de la arteria renal, sí hay que escuchar el soplo sistólico. Examen físico vesical, normalmente la vejiga, si no está llena, no se ve ni se palpa. Para nosotros palpar una vejiga tiene que tener más de 150 milímetros de capacidad intravesical. Si no, no la palpamos. En la retención urinaria aguda da globo vesical y sí hay matidez al percutir. Acá tenemos la maniobra de Guyot para palpar, previa indicación de inspiración profunda al paciente, podemos palpar así el polo inferior del riñón. Ahí está la puño-percusión que siempre hay que hacerla para ver si hay distensión de la cápsula renal. Acá tenemos lo mismo, la maniobra de Guyot para tratar de palpar el polo inferior. Acá está la palpación bimanual para cuando hay retención por globo vesical, cuando la vejiga está distendida. Examen físico de los genitales externos masculinos. Si es niño o adolescente, debe estar uno de los padres o el tutor. Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Porque ahora el médico está expuesto a denuncias médico-legales de cada momento. Es preferible, vas a examinar a una niñita, un niñito, que venga a la técnica y pedirle consentimiento. ¿Sabe qué? Al familiar, en este momento no hay técnica, lo voy a examinar yo solo. Usted desea que lo examine, usted presente. Sí, no por esa situación. ¿Ya? Porque hay problemas médico-legales, sobre todo en Estados Unidos ha llegado ya a haber problemas médico-legales hasta el examen digital rectal. O sea que se les ha hecho examen digital rectal y como no había un consentimiento informado, una hoja que autorizara el procedimiento les hace problemas médico-legales. La palpación incluye la retracción del prepucio, hay que retraer el prepucio. Lo normal en un varón es tener prepucio largo, o sea que cubra 3/4 de glande. Eso es lo normal. Ya esos prepucios que parecen como pavos, ese ya es muy largo. Eso no considera. Estéticamente se ve mal. Hay que visualizar el meato uretral. El meato uretral normalmente mide 9 milímetros. Usted tiene que ver, calcular cuánto es 9 milímetros para consignar. Meato uretral externo
aparentemente estrecho, definitivamente, ¿no? Palpar y exprimir la uretra en busca de secreción uretral. Hay que hacer la expresión de la uretra, desgraciadamente. Hay que exprimirla para ver si sale algo. Palpar los órganos cavernosos y el esponjoso para ver que no hayan engrosamientos, calcificaciones, etc. Descartar el edema escrotal, que suele ser secundaria a enfermedad sistémica. El edema escrotal puede ser traumático, pero la mayoría de veces nos hacen interconsultas con síndrome nefrótico, con cirrosis, con edema generalizado. Eso es un edema ya de todo el cuerpo que también compromete la zona genital. Pueden haber lesiones dermatológicas. Examen testicular con delicadeza, porque es un órgano no muy sensible, solo que el varón psicológicamente valora tanto que no quiere a veces que lo examine, no creo que duele, no duele. De todas maneras hay que hacerlo con delicadeza, utilizar los dedos de ambas manos. Ahorita vamos a ver la imagen. Practicar la transilluminación escrotal si ven que hay aumento de volumen, y que vendría a ser el paso de luz brillante a través del escroto y el patognomónico de hidrocele, o sea, dar diagnóstico de hidrocele. Examinar el epidídimo y el cordón espermático, palparlos, a ver si hay alguna alteración. Ahí tenemos un pene oculto. Realmente es motivo de consulta, sobre todo la mamá y el papá, pues quedan un poco decepcionados. Ya que no tiene pene. No es tanto que no tiene pene, sino que es muy gordito. Ahí el panículo liposo le está robando como 3 centímetros de pene. Entonces hay que explicarles eso, ¿no? Porque realmente es muy dramático, ya con una cara de los papás. Decirle que no, más bien que vaya a un endocrinólogo, que lo haga bajar de peso, cambios de hábitos alimenticios, y eso va a ir mejorando. Pero hay que palpar, porque también hay micropene, también hay una alteración que se llama micropene, que es congénita, es un poquito rara, más frecuente es el pene oculto, que se da en obesos, ¿no? Acá tenemos algunos condilomas genitales, tenemos ya lesiones premalignas, malignas, neoplásicas del pene. Ahí tenemos la fimosis. La fimosis vendría a ser la incapacidad de retraer el prepucio satisfactoriamente con maniobras manuales. O sea, tratar de sacar todo el lado, no puedo. Si no puedo, es porque hay un anillo distal estenosante. No me deja ir con el glande, ese es fimosis. Acá tenemos la bananopostitis. La bananopostitis en hombres viejos, no se olviden, diabetes, hay que descartar, hay que pedirle glicemia, descartar diabetes. Ahí. Ya, esto lo vamos a ver en urología pediátrica, los hipospadias, las epispadias, o sea, la desembocadura normal del meato es en la parte más distal del glande. Un poquito que baje, ya es hipospadias. Cuando es para abajo. Y para arriba el hipospadias es más raro, es rarísimo. En mi vida he visto 3, 4 hipospadias, es bien raro. El hipospadias sí se ve más frecuente. Pero ni decirle que tienes hipospadias, porque tú pones ahí el diagnóstico hipospadias, glandular o glandular, y el paciente se preocupa. Soy anormal. No pasa nada. Acá tenemos el herpes genital, unas lesiones ulcerativas así aparentemente muy inflamatorias, todavía no se ha ulcerado totalmente, y acá tenemos la secreción uretral turbulenta del gonococo. Acá tenemos el chancro sifilítico, da una úlcera que se le llama úlcera limpia, el tipo de meseta elevada. Y tenemos también el linfogranuloma venéreo. Acá tenemos el molusco contagioso, es una virosis relativamente frecuente, que no necesita tratamiento, sino mejorarle las defensas al paciente. Y en el caso de que
no hay respuesta a los tratamientos simples como cremas que se pueden usar, entonces hay que cauterizarla, pero no es peligroso esto. Y al otro lado tenemos la enfermedad de Peyronie. Se produce porque hay un endurecimiento de la cubierta del cuerpo cavernoso, un engrosamiento que hace punto fijo cuando hay erección, se dobla. Puede ser también lateralmente, o sea, no solo es para arriba, sino puede ser lateralmente. Acá tenemos una fractura de pene. La fractura de pene es cuando se rompe, el cuerpo cavernoso estalla y se produce una extravasación, porque el cuerpo cavernoso, en realidad, los cuerpos cavernosos son bien blanditos. La cubierta es fuerte, pero son bien blandos y si nosotros lo cortamos así con un cuchillo que no tenga mucho, se corta fácil, porque es pura vena, pura vasito venoso. Por eso es que en esas amputaciones penianas por celo de la mujer, rapidito se lo vuelan. No hay que con machete, nada. Tenemos angioqueratomas escrotales, quistes sebáceos escrotales. Acá tenemos la palpación bimanual del testículo con delicadeza, como habíamos hecho. En los genitales externos femeninos, igualmente con presencia del asistente, posición de litotomía, o sea, con pierna como ginecológica, pueden encontrarse carúnculas. Las carúnculas se ven sobre todo en posmenopáusicas, en mujeres añosas, que el prolapso de la mucosa vesical o uretral sale como si fuera una fresa. Ustedes ven ahí, por el meato sale una fresa. Entonces, no es complicado, eso es muy hipoestrogenismo, hay que dar estrógenos y en el peor de los casos hacerle una intervención, que no es intervención quirúrgica, sino nomás se le coloca una sonda y a través de la sonda ajustan, incluyendo la tumoración, lo ajustas y después de 2 o 3 días se cae solita, por isquemia se cae, ya acabó. Lo que sí es más complejo son las glándulas de Skene y de Bartolino, que generalmente están asociadas a problemas gonocócicos. Se encuentra como un tomate a nivel del introito vaginal, como un tomate para decirle exactamente a qué horas, a las 4 y 8 horas, como si fuera un problema en esa zona, está bien inflamado y un dolor exquisito en la mujer. Hay que hacerle el drenaje y marsupializar, o sea, reventar el absceso, porque es un verdadero absceso, recortar la membrana que puedes y la mucosa del quiste de Bartolino unirlo a la piel. Examinar el tono del esfínter para dar trastornos neurológicos, papá de recto. Este es el examen digital en el hombre. Básicamente está ya disminuyendo ya las indicaciones así estrictas. Decúbito lateral izquierdo con caderas y rodillas flexionadas en posición fetal. En la posición genipectoral, siempre un poquito, no sé, no es buena posición con el rodillas en la camilla del paciente. Personalmente lo hago con el paciente de pie, las piernas un poco abiertas y flexionado el tronco sobre la camilla de examen y cuclillas el urólogo examina, ¿no? Entonces depende de cada urólogo, ¿no? Esto es en cuanto al tamaño de las próstatas. Es una nomenclatura que han puesto los ecografistas, ¿no? Cuando el grado 1 nos informa cuando normalmente la próstata debe ser como un limón pequeño o un durazno chiquito o como un higo mediano. Ese es el tamaño de la próstata. Se aproxima en unos 20 centímetros cúbicos. Cuando ya llega hasta 30 cc es primer grado, cuando es segundo grado hasta 50, tercer grado hasta 80 y más de 80 cuarto grado.
La consistencia sí es importante describirla. Normalmente la consistencia de la próstata es la consistencia que tiene la región tenar cuando hace una flexión forzada hacia la zona hipotenar. Esta es la consistencia de la próstata. Pero, ¿ya? Y cuando nosotros tocamos algo canceroso es como si tocáramos un nudito de las interfanágicas. O sea, acá está normal, y si toco algo así duro, hay un nódulo canceroso. O sea, es bien grosero la diferencia. ¿Ya? No es de que el urólogo es muy sabio, no, acá hay un cáncer. Si está tocando como una piedra ahí, ya. Ya, sensibilidad no debe doler el examen digital rectal, pero tampoco se debe hacer con brusquedad. Previamente hay que relajar el esfínter con el lubricante, relajarlo por unos 15 segundos y después hacer la introducción. O sea, no ir de frente y, oye, le hace un reflejo oral y se va a ir para adelante y le van a asustar todos. No. Ya, eso es en cuanto a la sensibilidad exquisita. Es muy doloroso en la prostatitis aguda y está contraindicado hacer el examen. Si sospechas que hay prostatitis aguda, ¿cómo sospecho de prostatitis aguda? Un varón generalmente diabético, mayor de 40 años, con un síndrome tóxico febril, llegan rubicundos y llegan todos alterados en el sensorio, medios tontos, y que tienen retención urinaria o síntomas muy manifiestos de disuria, y cuando ve la orina es muy turbia, parece purulenta. Entonces ahí pensar en prostatitis aguda y mejor no hacer el examen digital rectal, no hay que ser malo. ¿Por qué? Porque puedes condicionar una bacteriemia y una sepsis. ¿Ya? La movilidad debe ser móvil. La próstata, una próstata normal, nosotros la debemos movilizar, no movilizarla así, pues, pendular, sino un muy discreto movimiento. Es como, no, ese término yo lo trato de imponer, pero no existe en ningún libro, es como el craqueo laringio, y la laringe se mueve, ¿no es cierto? El craqueo prostático sería que se mueve un poquito. ¿Ya? Muy bien. Acá está el examen digital rectal. Examen de laboratorio, siempre pedir el urólogo que no pide examen de orina, no es urólogo. Para todo hay que pedir examen de orina. Urocultivo de tripiogramas si sospechamos de infección. Citología urinaria, en caso de que sospechen hematuриas, que sospechamos cáncer de urotelio. Estudio de secreción uretral para todo tipo de secreción. Es más importante que el cultivo. El examen directo de la secreción uretral para ver si son diplococos gram negativos intracelulares, gonococo, o si hay inclusiones intracitoplasmáticas, clamidia. Creatinina sérica para dar dosis adecuadas de medicamentos y para saber si hay algún tipo de daño renal. El PSA total para control preventivo del cáncer de próstata a partir de los 45 años, ¿no? Y el PSA libre cuando el PSA libre no se pide rutinariamente, sino cuando el PSA total está elevado. Entonces ahí encajo el PSA libre. En imágenes tenemos la radiografía simple de abdomen, se pueden ver los cálculos, se puede ver en los derrames de los abscesos perinéficos, el borramiento de la línea del psoas, se borra, entonces pensar que puede haber un absceso perinéfico. La urografía intravenosa ya no se usa tanto, consiste en inyectar sustancias iodadas que se eliminan y me dibujan el árbol urinario. Ahora con el TAC, el urotec, la reemplazada. Pirografía retrógrada, cuando con un catéter metemos contraste para dibujar un árbol urinario que no lo visualizamos normalmente
metiendo el contraste por la vena. Entonces le metemos el contraste directamente por el uréter. La cistografía del grado de la vejiga, esto se usa bastante para ver reflujo vésico-ureteral en niños, lo vamos a ver en su momento. Uretrocistografía, también dibujo, es para ver la ruptura de uretra, para ver si la ruptura de uretra es parcial o total. Si yo meto contraste por el meato uretral del varón y no pasa hasta la vejiga, que dice que la ruptura es total. Pero si logra pasar un poco y me dibuja que llega contraste de la vejiga, me alegro porque es una ruptura parcial. Arteriografía para los problemas neoplásicos, trasplante renal, también es bueno hacer estudio arteriográfico. Ultrasonografía es el examen más a la mano, hay que tenerlo siempre. Tomografía computarizada, el urotemio es una prueba muy útil para problemas de litiasis, tumores, para todo, ¿no? O sea, siempre hay que pedirla cuando se pueda la resonancia magnética, también a algún tipo de tumores, sobre todo los tumores de la suprarrenal ayuda mucho. El PET-CT, esto está para ver ya captación de contraste en tumores, probablemente canceroso, ¿no? Cáncer. Eso es más sofisticado, ¿no? Ahí tenemos una urografía excretorial antigua, viene como se inyecta por la vena y empieza a eliminar el contraste y se dibuja todo el árbol urinario. Igualmente acá tenemos las uretrocistografías para ver reflujo y también para ver estenosis de la uretra, ¿no? De acá es una uretrocistografía. Se mete contraste y se ve si llega a la vejiga. Acá también tenemos uretrocistografías normales en el varón, la uretra. Después vamos a ir hablando, solo que ahora hemos empezado un poco tarde y ya estamos un poco cansados, ¿cierto? Pero aquí habría que hablar si quiero unos 10 minutos en cada casa, pero después lo vamos a hacer por cada. Acá sí se ve una estenosis de la uretra vulvar. La uretra, hay uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar, uretra peniana. Ya me van a decir, ustedes me van a preguntar cuánto mide cada una de ellas, tanto en longitud como en calibre. Acá tenemos una pilografía retrógrada. O sea, aquí se ha metido el contraste por el meato ureteral. Se mete el contraste porque por alguna circunstancia, de repente, con una insuficiencia renal aguda, no se le puede inyectar sustancia ayudada porque le voy a malograr más su riñón. Entonces le mete el contraste directo por el ureter. Acá tenemos la ultrasonografía renal. Es una prueba importante de inicio. Acá tenemos, por ejemplo, una formación quística. Ya, acá tenemos ya un tumor, miren la diferencia. Acá es más tirando para anecoica, líquido, y acá es una masa, es hipoecoica, ¿no? Acá tenemos también la fase tumoral. Acá tenemos un corte en la ecografía que me ve un tumor de la pared vesical lateral, ¿no? Tumores. Acá también se ve un tumor. Miren este cálculo en la placa, en la urografía, y acá en la ecografía se ve diferente, el mismo cálculo. ¿Ya? Acá la ecografía de la próstata hay que hacer dimensiones anterior, posterior y sagital para ver el volumen. Acá usando traductor rectal, ecografía con traductor rectal, así como hay traductor vaginal, hay traductor rectal, para ver la próstata, para tener, por decir, los tejidos más delimitados.
Aquí está el transductor y ahí está, al ladito está la próstata también. En cambio, la transparental tiene que atravesar músculos, grasa, vejiga, todo. Acá no es directo. Está haciéndole una ecografía transrectal. Acá una ecografía del testículo. Acá tenemos una hidronefrosis por un cálculo piélico que está enclavado y dilata el sistema colector. Acá hay una tumoración anómala que puede ser un ganglio. Acá tenemos una formación quística, miren la diferencia. Este es un quiste renal y acá una hidronefrosis, una dilatación del sistema colector. Acá tenemos, este puede ser una imagen postraumática más de que un cáncer, ¿no? Así las lesiones postraumáticas dan a veces imágenes muy semejantes al cáncer, pero hay el antecedente felizmente del trauma. Acá tenemos la resonancia magnética, que es útil para varias patologías. Acá el PTC para el PCT para cáncer, captación en determinado tipo de cáncer. Es más sofisticado esto. Esto sí, la mamografía renal es para ver el grado de funcionabilidad del parénquima renal, para decidir cuándo sacamos el riñón o no. Cuando la captación del riñón es menor del 15-20%, hay veces conviene hacer la extracción del órgano. Acá la gammagrafía en los cánceres renales, en los cánceres de próstata se utiliza mucho, como ven acá, para ver las zonas que captan la sustancia, son zonas cancerosas, ¿no? De metástasis. Perfecto.